Hola, bienvenidos al segundo video de Mates de Papel. Bueno, esta vez me gustaría platicar sobre los conceptos básicos. El primer concepto básico que quiero dejar en claro es mi alfabeto. ¿Por qué? Porque está modificado en algunas letras, ya que, bueno, lo que podemos apreciar aquí de negro, que ahorita se los voy a explicar un poquito más adelante, es con lo que regularmente solemos confundir esas letras. Por ejemplo, la letra A no tiene problema, la B tampoco, la C tampoco, la D menos, E, F, G, pero la G es la primera letra conflictiva, ya que la G algunas personas la hacen de esta manera y se llega a confundir con el número 9, y eso pues nos causa mucho conflicto. La I, bueno, la I se llega a confundir así y lo confunden con el número 1. La L también, a veces la confunden con la I y con el 1. ¿Para qué va? La O no la escribo porque se confunde demasiado con el 0. Sin embargo, si quieres escribir O, nada más ponle un acento y ya tienes tu letra O. La S se confunde con el número 5. La T la confundimos demasiado con el signo más. La U y la V no se diga, si la escribes de esta manera, estamos perdidos. Quizá en física, no en mate, pero en física estás perdidísimo. Ahora, la X se confunde mucho con el signo por, y es muy diferente. La letra Y, algunas personas la hacen de esta manera, y si este palillo que está sobresaliendo lo llegasen a hacer un poquito más, se parece a una X, tengan mucho cuidado. Y la Z si la escribiéramos como Z normal, parece demasiado a un 2. Por ese motivo yo le hago una línea intermedia. Como notarán, mi G es cursiva, mi L también. Mi Q en este caso tiene una línea, mi T tiene una base, mi V tiene un palillo ahí saliéndole, igual que mi W. Mi X es cursiva, mi Y es cursiva y mi Z está... No recuerdo cómo se llama, pero tiene una línea en medio. Va que va. Eso es algo súper importante que hay que checar constantemente, que escribamos correctamente en matemáticas, porque si no, la verdad, de repente estás haciendo tu problema y dices, ¿qué pedo? Y ya no te entiendes, dices, güey, es que o era X o era Y o no sé. O era S o era 5, o pues la verdad ya me perdí, ¿no? Y dices, chingalo, pues hay que hacer el problema otra vez. Para no incurrir en esas cosas, pues bueno, no te preocupes. Simplemente ten cuidado con esas letras, va que va. El siguiente concepto que me gustaría definir es el de la aritmética. ¿Por qué es importante? Porque hay que saber qué vamos a estudiar. No tiene caso seguir viendo la materia y de repente, oye, ¿qué estás estudiando? No, ¿quién sabe? ¿No? Pues nada, está resolviendo ejercicios a lo güey. Entonces, para ello me gustaría leerte algo que significa el aritmética. Va que va. Puedes decirle la o el aritmética. ¿Sale? Lo más conveniente a veces creo que es la. Entonces escucha esto que te voy a decir. Dice: la aritmética es aquella rama dentro de las matemáticas que se ocupa del estudio de los números y las operaciones que pueden realizarse con ellos. Es la más antigua y elemental rama de las matemáticas, ya que es utilizada comúnmente para las tareas cotidianas más elementales, como por ejemplo contar, pero también en aquellos contextos que exigen la resolución de cálculos científicos bastante complejos. Básicamente, la aritmética estudia ciertas operaciones con los números y sus propiedades más elementales, siendo 7 sus operaciones básicas: suma, resta, multiplicación, potenciación, división, radicación y logaritmación. Estas operaciones forman parte de lo que se conoce como cálculo aritmético. Bueno, ahora que ya sabemos que todas estas operaciones vamos a estudiar, y obviamente entre otros temas que surgen a partir de estas bases, aquí surge una pregunta muy interesante. ¿Cuántas operaciones crees que existen en matemáticas? Puedes incluir estas, también puedes incluir las de derivados, las de las integrales, los laplacianos y todas esas cosas. Esa sería una buena pregunta. ¿Cuántas crees? Si quieres pausa el video y de repente dime tu número.
Si ya lo hiciste y pues ya tienes la idea, las respuestas son dos. Las únicas operaciones que existen en matemáticas son suma y resta. Todas las demás operaciones, conforme lo vamos a ir viendo, surgen de ver a la suma y a la resta de distintas formas. Digamos que son métodos abreviados de sumar o de restar. Para eso sirven las demás operaciones. Eso es lo más interesante. Entonces aquí te pones a pensar, changos, entonces el profe de cálculo integral, la profa, esas integrales que estaban tan bastardas, ¿solo son sumas o restas? Y la respuesta es sí, carajo, solo son sumas y restas lo que trauma a la gente en matemáticas. Entonces, ya que sabes eso, pues tienes una ventaja. Te voy a enseñar a sumar y a restar para que veas que es muy fácil. Y ya vamos a ver por dónde vamos desde un inicio. Entonces, hay algo muy importante y me gustaría ver como generalidades de estas operaciones porque no te las voy a enseñar ahorita. Solamente me gustaría ver la parte más general de ello. Por ejemplo, la multiplicación, esta es la forma estándar, pero hay bastantes formas para definir una multiplicación, más bien para identificarla. Cuando lleguemos a este tema, te las enseñaré todas. De la división pasa lo mismo. De la radicación hay una grave falta de ortografía en una raíz, ¿eh? Bueno, una raíz, chécate esto, vamos a graficarla, qué óvole. Vamos a escribirla aquí, y bueno, esta línea que ves aquí es para que pongas el número, no sé si es raíz cúbica, raíz quinta y esas cosas, para esto sirve esta línea, ¿va que va? Y esta línea que tenemos aquí sirve para decir, hasta aquí va la raíz. ¿Por qué? Porque luego he visto a la gente que escribe más o menos así. No sé si sea tu caso, que dice 3 más 5 y hacen la raíz así. Y fíjate, este número ni siquiera está alcanzando el 5. Para ello es esta cosita ahí. Para que tú digas, mi raíz ocupa hasta el número 5. Va que va. Así se escribe una raíz verdadera. Esta cosilla también, dices, ¿qué onda? ¿Qué onda? Se le deja una base para que tú puedas escribir, pues es cuarta, es quinta, es sexta, es pues lo que tú quieras. ¿Sale, vale? De los logaritmos, la gente también está muy mal acostumbrada a quitar el paréntesis del argumento, el paréntesis o el valor absoluto en dado caso. Cualquiera de los dos te puede suceder. Pues cuando veamos logaritmos veremos por qué puede ser uno u otro. Sin embargo, no le quites el signo de agrupación, el paréntesis, al argumento de los logaritmos. Esto sucede también con las identidades trigonométricas. Mucha gente acostumbra a escribir, vamos a borrar este pedacito, que se ve muy feo, pero mucha gente acostumbra a escribir cualquier identidad trigonométrica de esta forma. Por ejemplo, vamos a poner el coseno de 5. Eso quizá la mayoría lo vea ya aceptable, pero realmente tiene que tener un paréntesis. ¿Por qué? Porque vamos a, en dado caso, cuando veamos trigonometría, a ver qué importancia tiene el argumento y qué importancia sobre todo tiene el saber identificarlo. Por lo tanto, si has incurrido en algunos de esos aspectos ortográficos de la matemática, sería bueno que los corrigieras. Bueno, es una sugerencia. El siguiente concepto básico que me gustaría que supieras son los números. En este caso, los números, me gustaría también nuevamente darte una lectura de qué son los números. Para ello, bueno, dice aquí, son conceptos que expresan una cantidad en relación a su unidad. Los números están formados por cifras y a un número también se le conoce como término. Esas tres cositas que acabo de decir es como que lo que más los caracteriza, lo que los caracteriza. La palabra término la vamos a usar más en abundancia en álgebra. Números, pues en aritmética solamente lo vamos a decir números. Álgebra, términos, sin embargo es exactamente el mismo sentido. Ahora, las cifras elementales que existen son el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 0. Y combinadas entre ellas o por sí solas forman los números que conocemos. Por ejemplo, el 3312 que está de moda por el coronavirus. El 3312 está formado por la cifra 3 dos veces, la cifra 1 y la cifra 2. Va que va. Entonces,
Estos son conceptos muy importantes, ¿por qué? Porque más adelante vamos a ver comprobaciones de las operaciones que anteriormente acabo de mencionar y vamos a requerir las cifras elementales para poder comprobarlas. Importantísimas estas cifras entonces. Sale, ¿vale? Algo característico de las cifras también es de que en informática se les conoce como dígitos. Y no me gustaría usar la palabra dígito porque estamos en matemáticas. Va que va. Pero sin embargo, como dígitos también se les conoce. Seguimos con los conceptos básicos. En este caso quisiera hacer el concepto de las partes de un número. Aunque ustedes no lo crean, un número tiene partes, las cuales son bastante importantes para volver cualquier operación muy simple. Si ustedes saben distinguir un número de otro, es mucho más sencillo trabajar en matemáticas que si ustedes nada más tienen los números y no saben distinguirlos. Ahora, ¿cuáles son esas partes? Primera, el signo. El signo de un número siempre se encuentra a la izquierda de cada número. Puede ser un término o un número, ya lo sabemos. En cualquier matemática que veamos siempre el signo va a estar a la izquierda. Ahora, la parte entera. La parte entera está a la izquierda del punto decimal. ¿Sale, vale? Es la que le continúa al signo. Ahora, la parte entera, por obvias razones, si hablamos tantito de ella, siempre va a ser mucho más grande que la parte decimal. Ojo, es algo muy importante para entender. Y hay algo que se me está pasando del signo que también quisiera recalcar. Hay dos tipos de signo, de operación y de carácter. Más adelante vamos a hablar de la diferencia entre esos dos y vamos por primera vez ya a usar a estas dos. Entonces, fíjate qué es lo que vamos a entender. El punto decimal. Punto decimal solamente existe uno para cualquier número. Y la única función que tiene es separar a la parte entera de la parte decimal. Ahora, la parte decimal, todo lo que sea decimal lo puedes convertir a fracción en su mayoría de casos, los irracionales no. Ahora, sin embargo, cada que veamos parte decimal, eso te debe recordar a fracciones y es un concepto muy importante, pues vamos a aprender a convertir decimales a fracciones y sobre todo para poder sumar o restar fracciones podemos distinguir, si distinguimos las partes de un número, podemos hacer sumas y restas mucho más sencillas. Ahora, ya dicho todo eso, me gustaría en este aspecto aclarar lo que les acabo de decir de signo de carácter y signo de operación. Ahora vamos a ver la diferencia que tiene un signo de operación a un signo de carácter. Es súper importante ya que si tú entiendes eso, puedes escribir realmente en cualquier calculadora. No sé si alguna vez te ha pasado que estás en la primaria, en la secundaria, en la prepa o la universidad y de repente los profesores te dicen, oye, ¿sabes qué? Va a haber un examen y procura traer tu calculadora porque luego la piden prestada, se la piden prestada al pelo si ya no la saben usar. No es que no la sepas usar, sino que hay, a mi gusto, dos tipos de calculadoras. Las que admiten simbología matemática correcta y las que te dejan escribir todo lo que quieras, a fin de cuentas da lo mismo. ¿Cuáles son esas? La calculadora que te deja escribir todo lo que quieras da lo mismo. La calculadora que te dice, oye, existe un signo negativo y no es lo mismo. En su caso, la tercera calculadora que mencioné hace rato que me gustaría, bueno, en el video pasado que me gustaría conseguir es una Sharp. ¿Por qué? Porque esa calculadora viene siendo de la misma gama de esta y no acepta un signo menos. Si quieres puedes hacer el proceso en tu calculadora. Fíjate bien. Pero antes de hacer procesos en calculadora vamos a aprender a leer, ¿va? Entonces, fíjate bien. Si tenemos un signo de operación, se lee, si es este signo, se lee más. Si es este signo, se lee menos. ¿Cómo sabes que tienes un signo de operación? Bueno, porque hay dos números entre ese signo. Fíjate aquí. 2 más 5. Hay dos números entre ese signo. Y aquí nota, 2 menos 5. Hay dos números entre ese signo. Pero ojo con el resultado. Te aseguro que tú me has de decir ahorita, -3. Pero eso es mentira. No es -3. ¿Por
¿Por qué no es menos 3? Porque la palabra menos 3 indica operación y la pregunta es, ¿a qué le estás restando 3? A nada, es un resultado. Eso es lo que indica entonces que es un signo de carácter. Ahora veamos qué es un signo de carácter. Un signo de carácter solamente te avisa si el número es positivo o es negativo. ¿Cómo lo sabes? Para saber que tienes un signo de carácter no debe de haber un número a la izquierda. Nota esto. Al lado de 2 no hay nada. Que no haya algo, más bien, significa que es positivo. O sea que el signo más o lo puedes dejar sin escribir cuando estás empezando a escribir una operación o lo puedes escribir. ¿Ok? Sin embargo, se considera mucho mejor no escribirlo si estás iniciando una operación. Si tienes un signo menos, se lee negativo. Va que va. ¿Y cómo sabes que es negativo? Porque no hay un número a la izquierda de él. Entonces, ¿cómo se leería esta operación usando signos de carácter? Positivo 2 más 5 igual a positivo 7. Esa sería la forma más correcta de leer este número. Bueno, esta operación. Si yo quisiera leer esta operación, se leería negativo 5 más 2 igual a negativo 3. Sale, ¿vale? No es menos 3. Ahora, si tú quieres hacer esa comprobación, vamos a ver si sale en la calculadora. Vamos a demostrarlo. Bueno, vamos a poner esta. Ahora, ¿dónde se encuentra el signo menos en esta calculadora? El signo menos se encuentra, déjame ver, estoy en la pantalla, aquí. Sale, ¿vale? Este es el signo de operación. Y el signo de carácter del signo menos se encuentra aquí. Va que va. Mucha gente pasa toda su vida creyendo que este signo menos es de repuesto. O sea, si se te descompone este que tienes aquí, no hay problema porque aquí hay otro. Ese es incorrecto, es el negativo. Ahora vamos a ver que es verdad, que esta calculadora te acepta lo que quieras y sale. Entonces, fíjate, por ejemplo, pongamos esa. Dice aquí, no sé si se llega a ver, esperemos que sí. A ver, ahí parece, ¿no? Ahora vamos a encenderla. Y a ver, esperemos, yo no veo que marque algo, esperemos que sí, ustedes sí vean que marca algo, porque vean que no hay engaño. Entonces dice, menos 5 más 2, y me regresa menos 3, lo que coloquialmente todo el mundo diría. Ahora vamos a probarlo con el negativo. Negativo 5 más 2. Resulta que me regresó el mismo negativo 3. Ahora vamos a usar una calculadora que sí respeta la diferencia entre un signo menos y un negativo. Vamos a encender esta. Ahora, olvídate de mis grandes operaciones que he hecho ahí. Pues están bien locochonas. Estaba descubriendo la cura del coronavirus, pero decidí hacer videos. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Fíjate bien, voy a escribir la misma, pero con el menos. El menos en esta calculadora se encuentra aquí. Y el negativo se encuentra acá, ¿va? Fíjate que si yo escribo menos, la calculadora me regresa, espero que se vea un ANS. Eso significa que me está pidiendo un número a la izquierda para poder restar. Seguramente me va a dar el 92 porque fue mi operación anterior. Entonces lo voy a poner menos 5 más 2. Si esto es correcto y si es el 92 el que está escrito aquí en ANS, pues 92 más 2 me va a dar 94, menos 5 me va a dar 89. Madre mía de Guadalupe, me acaba de dar 89. Eso quiere decir que esta calculadora no acepta que escribas el menos al principio. Entonces voy a intentar la misma operación, pero con el negativo. Negativo 5 más 2. Y ¡oh, Dios mío! Da un negativo 3, que era lo que esperábamos. Esa es la diferencia entre un signo de carácter y un signo de operación. Quizá parece que no sirva, pero con eso puedes usar cualquier calculadora. Entonces sí sirve y sirve bastante. Es muy importante que aprendas a leer este tipo de números. ¿Por qué? Porque así vas a poder escribir con cualquier calculadora en una computadora. ¿Va? Entonces te repito la clave. Si es un signo de operación es porque se encuentra entre dos números. Si es un signo de carácter es porque no hay un número a la izquierda. ¿Sale, vale? Eso es todo, está súper sencillo. Y si dominas eso, dominas usar cualquier calculadora. Y si tienes una Sharp, inténtalo, verás que no te va a dejar. Continuando con los tipos de números importantes,
como conceptos básicos, me gustaría mencionarles 4. Empecemos con el número par. El número par es todo aquel cuya última cifra termina en 2, 4, 6, 8 o 0. Si tú te preguntas, ¿y cuál es la última cifra de un número? Muy fácil, escribe 382. Vamos a escribirlo. 382. ¿Cuál fue la última cifra que escribiste? Si me dices que el 2, ponte un punto extra porque vas bien y estás poniendo mucha atención. Entonces, como es 2, esa es la última cifra que nos interesa. Las otras no. O sea que esas pueden ser pares, impares, lo que quieras. La que importa es la del final. ¿Ok? Todo número par es aquel número cuya última cifra es 2, 4, 6, 8 o 0. ¿Va que va? Y todo número impar es aquel cuya última cifra sea 1, 3, 5, 7 o 9. ¿Va que va? Es algo muy importante que tenemos que entender. Si aquí yo le agrego, no sé, un 7, ya sería impar. Continuamos con lo que es un número primo y un número compuesto. Hay algo muy interesante. El número primo es aquel que solamente puede ser divisible entre él mismo y la unidad o el número 1, como lo quieras ver. Y un número compuesto es aquel que, aparte de dividirse entre él mismo y la unidad, puede dividirse entre otro u otros números. ¿Va que va? Ahora, ¿qué los caracteriza? Por si la definición formal te parece así de ¿qué? Bueno, un número primo solo puede dividirse 2 veces y en esas 2 veces no te deberá dar números decimales. Si te da número decimal, no se considera como una división, ¿vale? Te deben de dar puros números enteros. Ahora, eso es lo que significa esto. Dice, si yo divido un número cualquiera entre otro número cualquiera, estamos viéndolo con fórmulas matemáticas, sin embargo, ahorita te lo estoy explicando a grosso modo. Ahorita voy a borrar todo esto y te voy a dar una explicación ya con números de cada cosa, ¿va que va? Entonces no te preocupes, porque ya vi que tienes tu cara de chin, este cuate ya se metió en cosas que ni le entiendo, carajo. No te preocupes, todavía estamos con calma. Ahora, fíjate, entonces, ¿qué te debe proporcionar la división de n entre m? Un número entero. Este símbolo significa el conjunto de los números enteros, ¿va que va? Puede ser positivo, puede ser negativo, pues ya que existen números positivos o negativos, lo que te debe dar aquí. Ahora, fíjate muy bien, aquí lo que tenemos aquí son condiciones, esto se llama condiciones en matemáticas. Aquí dice que m, para ello interesaba mucho aprender la simbología, ¿ves? Todo tiene un sentido, no es posible enseñar matemáticas sin enseñarte cosas previas. Entonces, fíjate, m pertenece a los números enteros. Quizá ahorita no entiendas que es un número entero, o quizás sí, espero que sí. Si no, no te preocupes, ve los siguientes videos, ahí se te explicará todo con calma. M deberá ser un número entero, pertenecerá a los números enteros, y m deberá ser diferente de 0. ¿Por qué? Porque en matemáticas hay 2 operaciones en aritmética que no vamos a poder resolver. Realmente solamente hay una que no se puede resolver. De esas 2 operaciones, la primera que no vamos a poder resolver jamás es la división entre 0. Todo número dividido entre 0 no está definido. Y la otra, la raíz de un número negativo. Yo sé que ahorita vas a decir, oye, pero es que sí existe, son complejos. Sí, canijo, pero estamos viendo aritmética y en aritmética no se ven los complejos. ¿Va que va? Entonces, por eso en esta materia solo tenemos 2 restricciones. Las raíces pares de números negativos, porque cuando veamos raíces veremos que las raíces impares de números negativos sí producen un resultado. Pero las raíces pares de números negativos no se pueden resolver, pero sí se puede. Pero la única operación que no es la división entre 0. Eso no se te puede olvidar. ¿Va que va? Ahora, ya que vimos estas cosas que hasta yo lo veo y digo, ¿qué? Bueno, vamos a hacer que esto sea más entendible, ¿vale? Vamos a, para ello, proponer los números. Sin embargo, déjame borrar la pizarra. Antes de continuar con los ejercicios, me gustaría que supieras algo. Todos los números primos se encuentran en su mayoría en los números impares.
Sale, ¿vale? No hay primo que esté en número compuesto. Sin embargo, entre más grande sea la notación, por ejemplo, tú quieres los primeros 150 números primos, habrá bastantes números primos, lo veremos cuando vayamos más adelante. Pero sin embargo, si tú quieres aumentar no sé, no quiero los primeros 150, quiero los primeros 200 números primos, notarás que conforme va aumentando conforme van aumentando la numeración, los números primos se reducen. Y eso es algo muy interesante. Sin embargo, por otra parte, los números compuestos en su mayoría se encuentran en los números pares. El resto de los números que no son primos, de los números impares, algunos serán compuestos. Eso no se te puede olvidar. Vamos a ver algunos tipos de números, vamos a identificar si son primos o son compuestos. Ahora, hay una discusión entre si el número 1 es primo o no. La razón es porque solamente se puede dividir una vez. Entonces hay gente que dice, que opina que sí es primo, hay gente que opina que no es primo. Bueno, eso ya lo dejamos a decisión de cada quien. En este caso comenzaremos con el 2. El 2, si lo dividimos entre 1, me da 2. Y si lo dividimos entre 2, me da 1. Hay algo muy interesante. Por ejemplo, checa el 3. Si yo divido el 3 entre 1, me da 3. Si yo divido al 3 entre 2, me da decimales. Recuerda que no queremos decimales. Todo lo que dé decimales en automático no cuenta. Y si yo divido al 3 entre 3, me da 1. No tiene caso seguir dividiendo al 3 entre números más grandes que él, porque siempre me va a dar números decimales. Eso es algo muy importante que debes de tener en cuenta. Ahora, eso ocurre para todos los números. Por lo tanto, todos los números que posiblemente puedan dividir a un número son los que están antes de él hasta llegar a él. Por ejemplo, el 4 puede ser divisible desde 1, 2, 3 o hasta 4. ¿Sale, vale? Y vamos a ver. Si yo divido a 4 entre 1, me da 4. Si yo divido a 4 entre 2, me da 2. Si yo divido a 4 entre 3, me da decimales. Y si yo divido a 4 entre 4, me da 1. Nota algo. El 2 y el 3 solo se pudieron dividir 2 veces. Eso quiere decir que ambos son primos. Este y este primo. Le quito la S y mejor se lo pongo a cada uno. Y nota que el 4 pudo dividirse más de 2 veces. 3 en este caso. Entonces este número es compuesto. ¿Sale, vale? En dado caso del 5, bueno, si yo hago 5 entre 1, me da 5. Si hago 5 entre 2, me da decimales. Si yo hago 5 entre 3, me da decimales. 5 entre 4 me da decimales. Por lo tanto, esas 3 divisiones que acabo de proponer no funcionan para deducir si el 5 es primo o compuesto. Y el último número que me queda es 5. 5 entre 5 me da 1. En total se pudo dividir 2 veces. Eso quiere decir que el 5 también es un número primo. ¿Sale, vale? Eso es algo muy importante. ¿Por qué? Porque con esto que estamos obteniendo ahorita van a salir algunos criterios de divisibilidad. Esos criterios de divisibilidad nos sirven sobre todo en las fracciones para poder simplificarlas o para saber cuándo un número es divisible entre otro. ¿Y para qué nos sirve? Porque los números compuestos regularmente son divisibles entre otros números. ¿Va que va? Ahora vamos a continuar. ¿Te parece si lo dejamos hasta el 6? Uno más. Entonces, veamos el 6 cómo va a proponerse. Voy a borrar este pedacito, atrás. Así bien y bonito. Chécate. Círculos, movimiento circular, mira. ¿Qué bola, papá? Ahora, voy a ver si el número 6 es primo o es compuesto. Si yo propongo el 6, bueno, 6 entre 1 me va a dar 6. Y 6 entre 2 me va a dar 3. Y 6 entre 3 me va a dar 2. Y 6 entre 4 me va a dar decimales. 6 entre 5 me va a dar decimales. Y 6 entre 6 me va a dar 1. ¿Cuántas veces pude dividir al 6?
1, 2, 3, 4. 4 veces por haberse dividido más de 2 veces es un número compuesto. Así se van a obtener todos los números compuestos. Obtén los que quieras y ya tú decides cuál quieres obtener, ¿vale? Eso sería, en este caso, todos los conceptos básicos en referente a cuanto a los números.